Esta historia es una que un conocido me contó. Él asegura que es cierta, pero para ser sincero, nada de lo que aquí se narra me consta en lo absoluto. Aún así la comparto, porque en realidad me pareció inquietante y bastante terrorífica. De acuerdo a lo que este conocido me contó, él era amigo de un tal Felipe Gutiérrez, un muchacho que a finales de la década de los años 90 estudiaba en la preparatoria con él. Se trataba del plantel número 9, Pedro de Alba, el cual estaba ubicado en la colonia Lindavista. Por aquellos días se había publicado el libro de la famosa historia de Cañitas, una supuesta leyenda en la que una familia era atormentada por un demonio, historia de la cual se hizo un libro. Se habló mucho en radio y televisión, pero de la que más tarde se sabría solo era un caso exagerado de mentiras y publicidad que el supuesto creador y afectado aprovechó para hacerse de dinero y fama. El caso es que debido a esto el tal Felipe Gutiérrez quedó completamente obsesionado con el tema. Se la pasaba buscando información sobre dicho suceso, encontrando más casos en la Ciudad de México, algunos de mayor credibilidad y algunos completamente falsos. Aquel joven estaba obsesionado, consumía todo lo que podía sobre el tema, pero no fue sino hasta inicios del año 2000 que encontró el libro de La Casa de las Sombras, un caso sobre una supuesta casa en Mixcoac en la cual, de igual forma, un demonio atormentaba a todos los que allí habitaban. Al devorar el libro, su obsesión se volvió malsana. Creía que en verdad había una realidad de la cual nadie hablaba, la cual nadie investigaba, al menos de forma seria, porque los programas de televisión y radio solo explotaban el tema con entrevistas arregladas y pruebas bastante mediocres. Además de que las dos historias eran bastante exageradas. Tomaban muchos elementos de películas y novelas conocidas. Se robaban anécdotas y situaciones del Exorcista, de La Casa de Amityville y de muchas otras películas de terror. El caso es que él se volvió un experto en el tema. Sabía de cada supuesto caso en la Ciudad de México donde había casas embrujadas, lugares con fantasmas, espacio donde cosas extrañas se suscitaban. Y si bien veía y escuchaba todo lo que se decía en radio y televisión sobre el tema, él se centraba en desmentir o encontrar a todos aquellos que daban testimonio sobre los supuestos sucesos paranormales. Sin embargo, aquello no prosperó. Aunque fueron pocos, pudo contactar a gente que dio sus testimonios, dándose cuenta que todo aquello era un simple show, una simple puesta en escena, sobre mentiras y exageraciones que hacían que la gente no se despegara de los programas de radio y televisión. Sin embargo, Felipe Gutiérrez y mi amigo no desistían. Estaban convencidos de que a pesar de que la gente exageraba y tergiversaba los hechos, en realidad había casos en los que este tipo de fenómenos ocurrían. Era por eso que no dejaban de buscar información en todas partes, llegando no solo a recurrir a la prensa, sino incluso a salir a lugares recorriendo las calles de la zona norte de la Ciudad de México. Empezaron a buscar lugares deshabitados, casas donde se argumentara que existían fantasmas, espacios donde incluso en clandestinidad se llegó a decir que se hacían misas negras. Fue así como en algún punto escuchó el rumor de que muy cerca de la colonia Progar había un grupo de personas que tenían un culto satánico. Se trataba de personas que se reunían periódicamente para hacer rituales, o según esto, rendirle culto a un ente maligno. Solo que la información era escasa, imprecisa y muy vaga. Por más que lo intentaban, nunca podían entrar en contacto con ellos. Nunca podían encontrar una forma de llamarlos por teléfono, escribirles o dejarles algún mensaje en algún lugar. Todos aquellos que aseguraban se trataba de un grupo real nunca tenían mayor información sobre su paradero o aquellos lugares donde se reunían. Fue por eso que Felipe Gutiérrez se la pasó buscando en las pocas páginas de internet que había en la época, en las revistas de Nota Roja, en El Chopo, en el mercado de Sonora, establecimiento mercantil famoso en la Ciudad de México porque ahí se vendían animales, veladoras, preparaciones, incienso, ramos y demás amuletos para hacer curaciones, rituales o trabajos de brujería. El caso es que no pudo encontrar nada. Durante semanas nunca pudo encontrar nada sobre ellos.
En aquellos días mi amigo dice que comenzó a distanciarse de Felipe. Ambos ya estudiaban en la universidad, y debido a sus ocupaciones fue que el tiempo que pasaban juntos se fue reduciendo. Él dice que su interés por el tema se fue diluyendo. Si bien le gustaba mucho la literatura y películas al respecto, la obsesión por investigar casos reales para él disminuyó. Fue por esto que pasados 2 años de eso, de plano se alejó del tema. Sin embargo, aquello volvería un día a su vida. Pasado el tiempo, un día volvió a encontrarse a Felipe. Lo vio en una de las calles del centro. Mi amigo venía acompañado por su novia. Habían ido para acudir a una obra teatral, y en su andar por las calles fue que se toparon por casualidad con Felipe en una esquina. Aquello fue algo muy sorpresivo para mi amigo. Él lo saludó con cariño, con sorpresa y bastante gusto. Pero la respuesta de Felipe para nada era similar, ya que él al parecer había cambiado. De ser un muchacho que tenía carácter retraído y algo tímido, de la nada se había vuelto un joven serio, malhumorado y arrogante. Su respuesta era bastante parca, bastante seca y poco amigable. Si bien sonrió al ver a mi amigo, este dice que en esa ocasión no pasó más de 2 minutos con él platicando. Esa situación definitivamente desconcertó a mi amigo. Le parecía que el cambio que había sufrido Felipe era muy drástico, bastante extremo, por lo que tratando de indagar fue que intercambiaron teléfonos, con la clara intención de volver a verse en algún punto. Las semanas pasaron, y después de hacer un par de llamadas, ambos quedaron de juntarse en un café en las calles del centro. Mi amigo dice que no conocía el lugar. Acudió solo con una dirección en la mano, y al entrar, se dio cuenta que se trataba de una especie de cafetería de artistas independientes. Sin embargo, no se trataba de cualquier establecimiento. Ahí todo lo que se mostraba o veía tenía tintes oscuros, lúgubres, y de temática diabólica o satánica, por así decirlo. Aquello en sí no era nada del otro mundo. Con anterioridad había conocido lugares con la misma temática. Sin embargo, lo que era extraño era la actitud de Felipe. Al llegar, el joven se sentó frente a mi amigo y con actitud algo distante comenzaron a charlar. Solo que algo parecía fuera de lugar. Algo había cambiado. Algo se había modificado en aquel joven. De la nada parecía que su visión de la gente era muy exagerada. Se expresaba como si las personas alrededor fueran ignorantes, estúpidas y completamente insignificantes. Aquello de inmediato derivó en debate sobre su visión del mundo, del entorno y todo aquello que los rodeaba. Platicaron como si se acabaran de conocer, como si apenas estuvieran uno frente al otro. Y fue entonces que mi amigo tuvo que preguntar ¿qué había pasado en esos 2 años en que no se habían visto? ¿Qué había sucedido en ese tiempo en que se habían distanciado? Ante aquel cuestionamiento, Felipe dio muchas vueltas. Evadió el tema en repetidas ocasiones. Sin embargo, después de un par de cervezas, fue que por fin aceptó que algo en su vida había cambiado. Felipe había dejado la universidad inconclusa. Se había salido de su casa y ya vivía en un departamento en aquella colonia llamada Progar, en la alcaldía Azcapotzalco. Esto porque ahí había encontrado un grupo de gente con la cual su vida había cambiado. Mi amigo insistió en que le dijera a qué se refería, en que le dijera qué era lo que ocurría. Si bien le recalcó que se alegraba por él, por el cambio en su vida, le pedía que le contara sin rodeos cuál había sido la razón de tan drástico cambio. Fue ahí que Felipe hizo una pausa. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo que salieran de dicha cafetería, que caminaran a la Alameda y que ahí él le contaría todo lo que había sucedido. Durante su andar, mi amigo dice que casi no hablaron. Aquello simplemente se convirtió en una caminata tensa.
En una caminata larga en la que durante varias calles Felipe no dijo nada. En ese trayecto mi amigo, tratando de evitar el silencio incómodo, contó lo que había cambiado en su vida, lo que se había modificado, la relación con su novia y un nuevo trabajo al cual recientemente había entrado. Pero todo parecía decirlo al aire, ya que Felipe en realidad parecía no importarle nada de lo que decía. Continuaron caminando, y fue entonces que al llegar a una de las bancas de la Alameda, Felipe se detuvo de golpe y simplemente dijo una palabra: aquí. Mi amigo dejó de hablar, y siguiendo a Felipe ambos se sentaron para continuar con la plática. Ahí, muy serio, en tono bastante misterioso, Felipe se inclinó a mi amigo y, mirándolo fijamente, fue que comenzó a contarle algo que jamás hubiera creído. Todo comenzó precisamente 2 meses después de que ambos se distanciaran. Felipe una noche había estado leyendo en páginas de internet sobre el caso y había descubierto un lugar en donde la gente dejaba comentarios. Solo que aquello era extraño. Los mensajes que ahí leía parecían estar escritos por solo 3 personas, las cuales no comentaban nada en sí sobre el contenido de la página, sino que dejaban palabras muy similares a las líneas de un telegrama. Aquello parecía un código. Aquello parecía un lenguaje entre ellos, por lo que, tratando de entrar en la conversación, él simplemente puso una frase en dichos comentarios. Felipe escribió: me interesa. Y dejó claramente su dirección de correo electrónico. Sin embargo, algo cambió. Después de eso, los mensajes dejaron de aparecer en dicho portal. Después de eso, era como si alguien hubiera guardado silencio ante tal intromisión. Ahí Felipe se dio cuenta de que había dado con algo. De que había dado con alguien que misteriosamente no quería ser contactado, pero que como forma de comunicación usaba los comentarios de ese portal para ponerse de acuerdo. Felipe de inmediato buscó en más páginas, indagó en más sitios sobre el tema. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que rápidamente encontraría otros 3 sitios, 3 foros los cuales usaban el mismo patrón. Ahí, antes de escribir, trató de descifrar los mensajes, y después de varios días fue que pudo darse cuenta de una pequeña porción de su código. Palabras más, palabras menos, Felipe pudo dejarles un comentario en el cual les pedía que lo dejaran contactarlos. Pero todo lo contrario. De un día para otro, las 3 páginas en las que veía aquellos mensajes, de pronto ya no aparecía ni un solo comentario. Felipe estaba molesto. Felipe se sentía como un estúpido. Tenía la idea de que había sido muy impaciente, que aquello debía de haberlo investigado más, que aquello debió de haberlo observado por más tiempo, y no escribir hasta que hubiera encontrado la forma exacta de obtener más datos sobre ellos. Fue así que observó durante unos días más aquellas páginas, dándose cuenta que ya no había nadie que escribiera en código, nadie que redactara aquellos mensajes en los cuales un grupo de 3 personas se mantenía en contacto. Si bien estaba seguro de que aquello era prueba de que existía gente que sabía del tema, un grupo de personas que sabía más de lo que decía, ahora parecía imposible volver a contactarlos. El caso es que un día, sin que él lo previera, sucedió. Felipe recibió un correo, el cual simplemente tenía 5 palabras en su mensaje, las cuales, sin mayores datos, tan solo preguntaban algo. Y eso era: ¿quieres saber? Danos tu teléfono. Ahí Felipe sintió un nerviosismo extremo, un miedo y excitación increíbles. Si bien podían estarle jugando una broma, si bien aquello no implicaba nada, él, muy dentro de sí, sabía que por fin había podido llamarles la atención.
Fue por eso que de inmediato respondió dejando su número. Y en tan solo 2 días, Felipe recibió aquella llamada. Eran las 11:30 de la noche, y Felipe, sabiendo que no era alguien de sus contactos, con algo de nervios fue que respondió. Su voz era temblorosa, su respiración agitada, por lo que aquellos segundos de silencio le parecieron una eternidad. Felipe pasó saliva, y antes de volver a preguntar, fue que por fin aquella voz sonó. La sangre de Felipe hervía en todo su pecho, en toda su cabeza, y como si su vida dependiera de ello. Fue que escuchó con toda paciencia aquella voz, la cual pausadamente llamaba para dar el nombre de una calle y una hora en concreto. Se trataba de la calzada Vallejo, muy cerca de Lindavista, y la cita era precisamente en 1 hora, a las 12:30 de la madrugada esa misma noche. La llamada se cortó, y Felipe no lo dudó. Tomó el Volkswagen de su madre, y sin avisar a nadie, de inmediato viajó desde la colonia Cuauhtémoc a dicha dirección. Al llegar dice que se estacionó en aquella avenida. Esperó por varios minutos, y nada. Esperó viendo en todas direcciones casi 1 hora, y tampoco nada. Ahí sintió que todo era una broma, que todo era una jugarreta de alguien quien simplemente se había querido burlar de su obsesión por encontrar algo que tal vez en realidad ni siquiera existía. Fue por eso que, decepcionado, encendió el motor de su auto, prendió los faros, y justo cuando giró el volante para irse de ahí, fue que los vio. Se trataba de 3 personas que del otro lado de la calle lo miraban fijamente. Ahí Felipe dice que sintió cómo sus entrañas se caían al suelo, producto de aquel miedo que lo invadía, de cómo los nervios se apoderaban de todo su ser. Sin embargo, la excitación era mayor, la curiosidad era enorme, por lo que no desistió y simplemente apagó el motor de su carro. Abrió la puerta, bajó de su auto y con las piernas temblorosas caminó directamente a esos 3 individuos. Después de esa narración, Felipe guardó silencio, respiró profundamente y dijo que así fue como los conoció. En ese momento mi amigo dice que tenía muchas dudas, que tenía muchas preguntas sobre quiénes eran, sobre qué querían, sobre qué hacían. Pero Felipe no dijo nada. Se limitó a contar que por varios meses aquellos hombres lo habían acogido en un grupo junto con otras 4 personas, las cuales se dedicaban a realizar misas negras. Si bien comentó que hubo todo un proceso para iniciarlo e incluirlo en su círculo, definitivamente no quería hablar sobre ello, ya que había consistido en actos físicos, actos dolorosos, que tuvo que aguantar para poder formar parte de dicho círculo. Lo que sí le dijo es que, aunado a esto, pudo obtener mucha información, muchas lecturas que en verdad le habían abierto los ojos del mundo, muchos datos en los cuales había descubierto que la realidad de la sociedad no era como la demás gente creía. Si bien ellos 2 años antes habían tocado el tema de la manipulación de las masas por grupos de poder y sectas secretas, nunca antes lo habían visto como algo real, sino como simples teorías conspiracionistas. Realidad que, de acuerdo a Felipe, no era el caso. Mucho de lo que antes habían llegado a investigar tenía raíces profundamente ciertas, profundamente reales, y que ellos, ese grupo al que ahora pertenecía, eran los más alejados en la pirámide de un orden secreto, de un orden oculto y completamente real. Aquello a mi amigo le pareció una simple lavada de cerebro, una de tantas sectas las cuales aprovechaba de la gente obsesionada como Felipe
por lo que, sin ser grosero, trató de alegrarse por él. Trató de aparentar felicidad por su logro. Sin embargo, lo único que quería era terminar con esa charla. Sentía pena por Felipe, quien para ese momento le parecía que simplemente había perdido la cabeza. Trató de disculparse, trató de despedirse. Sin embargo, Felipe estaba muy emocionado, ya que, según él, en tan solo 2 semanas, podría cumplir aquel enorme sueño. Ahí, sin más opción que darle por su lado, mi amigo preguntó a qué se refería. Y fue entonces que Felipe, muy emocionado, contó eso que según él estaba a punto de suceder en su vida. Aquello se trataba de su iniciación, hecho que en tan solo un par de semanas realizaría con aquel grupo de personas. Lo harían en un ritual, en el cual por 7 días todos debían permanecer en ayuno, evitar la luz del sol, ausentarse de todo contacto humano, dormir en el suelo, beber una infusión de ciertas hierbas, para al cabo de ese lapso de tiempo, realizar una misa negra, en la cual, haciendo un sacrificio, podrían ser iniciados en aquella secta. Así era. Se trataba de un ritual con el cual Felipe por fin podría pertenecer a aquel grupo satánico del cual muy poco había contado. Ahí mi amigo dice que sintió temor por él. Si bien sabía que estaba mal de la cabeza, que había perdido toda noción de la realidad, sus palabras indudablemente reflejaban una evidente excitación y felicidad por todo aquello que excitado confesaba en ese momento. Fue ahí que mi amigo intentó persuadirlo. Intentó sacarle más información, pero Felipe se negó y simplemente no dijo más. Aquello no tenía solución. Para entonces era un tipo de despedida por parte de Felipe, porque en verdad se estimaban. Pero él sabía que después de eso, tal vez ya no podría volver a hablar con él. Tal vez ya no podría volver a verlo. Y era por eso que en agradecimiento le compartía esa información, la cual tal vez él sería el único en el mundo que podría entenderlo. Aquello fue muy extraño. Después de eso, mi amigo dice que no pudo convencerlo de nada, y simplemente se despidió de Felipe viéndolo cómo se perdía a lo lejos entre los andadores de la Alameda. Mi amigo dice que pensó en ese momento que tal vez era una fantasía exagerada, que tal vez solo era una especie de juego entre Felipe y alguien más. Sin embargo, pronto descubriría que aquello no era una mentira del todo. Al cabo de 2 semanas, mi amigo dice haber salido a trabajar desde temprano. En aquella época tomaba el metro Indios Verdes. Sin embargo, dice que como si algo lo llamara, fue atraído al puesto de periódicos, y ahí fue que lo vio. Se trataba de una revista de nota roja, de esas que con fotografías muy gráficas tenía en la portada el título de Secta Satánica Asesina Integrante. La foto en sí solo revelaba un cuerpo tirado encima de un pentagrama pintado en el suelo, rodeado de veladoras, y el cual, cubierto por una túnica, dejaba ver que se trataba de un hombre muy delgado. Mi amigo no sabe por qué, pero en ese momento compró la revista, y algo le dijo en su interior que sabría lo que encontraría entre sus páginas. Al leer se dio cuenta que se confirmaba todo. En una casa deshabitada en la colonia Pro Hogar habían sucedido los hechos, donde un joven, conocido como Felipe Gutiérrez, había sido encontrado sin vida. Se trataba de un asesinato cometido en lo que al parecer había sido una misa negra, en la cual alguien lo había acuchillado en el pecho para extraerle el corazón y dejarlo encima de un pentagrama pintado en el suelo.
De aquello nunca se dijo mucho en la prensa o televisión, ya que todo apuntaba a ser un asesinato más en esta ciudad. Sin embargo, mi amigo supo que aquello no era un simple hecho aislado. Cuando días después, en su casa encontró un papel arrugado tirado por debajo de su puerta, el cual al revisarlo tenía escrito unas simples palabras, una ambigua frase, la cual él sabía tenía que ver con la muerte de Felipe, porque claramente reconoció esa pregunta, que a su amigo lo había cambiado para siempre, y la cual decía: ¿quieres saber? Danos tu teléfono. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.